O sea, muchas veces en eso se reduce, que suena fácil, pero es bastante complejo ya cuando uno lo ve en la carrera. Entonces, una nota muchas veces no mide el conocimiento de las personas porque hay otros imponderables que están fuera de nuestras manos, como puede ser el tipo del examen. Hay profesores que meten preguntas con trampa, o hay temas que nunca se explicaron, pero igual van en el examen, o a veces no revisan ni siquiera califican bien el examen. Entonces, pues lo ideal, yo al final digo que es estudiar y aprender. Eso no se lo quita a uno nadie. Lo que uno aprende y lo que uno maneja, eso es independiente de cualquier examen. Entonces espero que les haya ido bien. Si tienen una nota mala, pues que no los desilusione eso. Sigan siempre aprendiendo, sigan siempre estudiando, sobre todo por ustedes mismos. Entonces, mira, estoy viendo que hay 165 personas conectadas. Yo pensé que se me habían varias personas que se habían desasignado la clínica, pero parece que seguimos aquí bastantes todavía en la lucha. Entonces, mire, para mí siempre es un gusto poder compartir con usted. Hablaba en la sección A, que ya ni voy a mencionar el tema de la presencialidad, porque uno lo menciona y parece que más virtualidad viene en camino, entonces mejor ya ni mencionarlo. Y vamos a continuar pues de la manera que se está pudiendo en este momento y tratar de pues hacerlo lo mejor posible. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Solo necesito que tengan a la mano, yo sé que para los que salieron de viaje, que no están en su casa, no, que tal vez están dormidos, porque yo miro que hasta incluso con bots se han conectado algunos. Pues no sé con qué objetivo se conecta con. No sé si el bot lo que hace es hacerles un resumen, no sé si el bot es el que está recibiendo la clase, pero ahí estaba viendo eso. Entonces, que tengan a la mano, por favor, su código penal, código notariado, código civil, por favor, porque vamos a ver eso para la clase del día de hoy. Entonces, si lo pueden tener a la mano. ¿Alguien me le puede dar lectura a estos dos artículos, por favor, al artículo 2029 y 2033 del Código Civil, si son tan amables? A ambos, por favor. Perdone, ¿qué Muy artículo dijo? buenos días. Buenos días, 2029 y 2033 del Código Civil. Muy buenos días, Dick. Procedo a leer el artículo 229 del Código Civil. El Por favor. profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Muchas ¿Le leo gracias. del 2033 o solo eso? Por favor. Muchas gracias. Artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por la divulgación de los secretos de su cliente. Muchas gracias, compañera. Si nos damos cuenta, ese título del Código Civil regula los servicios profesionales, porque al final uno lo que presta como notario en la profesión liberal son servicios profesionales. No es más que eso, igual que un arquitecto, igual que un ingeniero civil. Y lo que uno presta son servicios profesionales. Por supuesto, la naturaleza del servicio que uno presta, pues ya sea abogado o ya sea notario, cambia con esas profesiones que acabo de mencionar. Sin embargo, pues es eso lo que realiza, servicios profesionales. Como cualquier contratación, siempre hay derechos y siempre hay obligaciones.
Entonces, muchas veces el notario se queda solo con los derechos, pero no con las obligaciones, y eso la verdad que da pie a muy malos comentarios, sobre todo con los abogados. Con los abogados creo que pasa más, pero también pasa con los notarios. En el momento en que uno como profesional, que espero que ustedes ya pronto sean profesionales, notarios o abogados, que uno contrata, que uno es contratado para prestar servicios, adquiere derechos, pero también adquiere obligaciones. Entonces, muchas veces se quedan solo con que adquirieron derechos, solo con la retribución económica, pero no toman en cuenta la obligación que ustedes están tomando. La obligación de prestar el servicio de forma diligente. La celeridad, pues yo creo que ahí ya va hasta cierto punto, se aleja de las posibilidades que uno tiene. Es decir, usted puede hacer un trabajo rápido como notario, pero si lo va a ingresar a algún registro, un ejemplo, repejo. Entonces, hasta cierto punto usted puede trabajar rápido, pero otra parte de su labor queda en manos ya del registro de personas jurídicas, que ciertamente muchas veces es algo lento o bastante lento. Pero dentro de lo que usted sí puede hacer, pues sí tendría que prestar un servicio diligente, eficaz y lo más expedito posible. Por supuesto, miren, no sé si ustedes, los que ya tienen notariado 3, me imagino que ya los hacen, que empiecen a redactar ya instrumentos públicos. Y entonces les dicen, mire, realíceme una compraventa o cualquier otro tipo de instrumento público y les dan 1 hora para que puedan redactar. Entonces ustedes empiezan a redactar, empiezan a correr, cometen errores, cometen faltas de ortografía, faltan requisitos. Sin embargo, en la profesión, ya en el ejercicio, no es así. O sea, ustedes se tienen que tomar el tiempo debido para poder redactar y entregar un buen trabajo. Sin embargo, no les hablo de meses para redactar una compraventa, ¿verdad? Ni semanas. Ustedes en unas 2, 3 horas podrían redactar, por supuesto, con la previa información que han recolectado de ello. Pero les colocaba el ejemplo en la clase anterior para ir un poquito con lo mismo en ambas secciones, que yo un día fui al registro de la propiedad y estaba una señora preguntándole a uno de los trabajadores del registro, que ahora le dicen colaboradores en todos lados, yo no les dicen trabajadores. Le estaba consultando que más o menos cuánto tiempo tarda una escritura, y eso son con las palabras de la señora. En cuánto tiempo más o menos le decía, sale, decía ella, una escritura del registro. Entonces el empleado le decía, bueno, el compañero del registro le decía que pues depende del trabajo del notario, pero desde que la ingresa más o menos 1 mes, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero digamos aproximadamente 1 mes para que esa escritura ya salga operada por el registro. Entonces la señora le decía, mire, pero fíjese que el notario con el que yo contraté tiene 2 años con los documentos, o sea, tiene 2 años de haber recibido los documentos y en esos 2 años le dice que ahí tiene problemas en el registro, la escritura. Pero ¿qué problema puede existir en el registro para que 2 años esté eso sin operarse? O sea, ahí sí que poniéndome a pensar bastante, no encuentro ningún problema para que dure esos 2 años, o sea, no lo hay. Y eso es lo que yo les decía, posiblemente ese notario lo que hizo solo fue lo del 2029, pero se le olvidó lo del 2033 del Código Civil. O sea, él adquirió los derechos, pero no adquirió las obligaciones. Y a veces también pasa,
sobre todo cuando el profesional tiende a ser una persona responsable, que él cumple con su obligación del 2033, pero no le cumplen con sus derechos del 2029. Suele pasar también. Y en más de alguna vez les puede pasar a ustedes, que uno termina, pues, que el cliente jamás le terminó de cancelar sus honorarios. Pero al final los servicios profesionales son de ambos lados. ¿Alguien me puede leer el artículo 106 del Código de Notariado, por favor? Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regulan conforme a este arancel en moneda nacional. Muchas gracias. Miren, el tema de los honorarios profesionales, como bien lo dice el 106, son libres de pactarse. Es decir, usted como notario puede pactarle honorarios más altos. Incluso yo conozco bufetes que trabajan el tema de marcas, que ellos las marcas, los recursos, cuando es denegada la institución de la marca, eso ya no lo compran ni siquiera en moneda de curso en quetzal, sino en dólar. O sea, ellos por el tema de marcas, por el tema de impugnaciones, ya cobran en dólares. No lo hacen en quetzal, sino ya en dólares. Entonces, con eso no hay ningún problema. O sea, usted puede pactar libremente sus honorarios. Si el cliente le va a pagar sus honorarios, pues bienvenido sea. El inconveniente que yo creo que sucede y está sucediendo es el tema a la inversa. No sé si ustedes se han dado cuenta en las redes sociales, en TikTok, sobre todo, que andan abogados y notarios ofreciendo sus servicios, haciendo incluso ferias de matrimonios, he visto yo. Me acuerdo que hace 2 años estaban haciendo rifas de divorcios voluntarios. Hay profesionales que en TikTok dan su opinión respecto a algún caso, que ni siquiera ellos lo tienen, ni siquiera ellos son los profesionales encargados de ese proceso. Y lo hacen de una manera que uno dice, bueno, es un maestro para esta materia, porque da una opinión bastante llamativa de un proceso que ni siquiera lo ha visto. O sea, nunca ha visto un expediente, pero da su opinión. Mencionaba en la otra clase también que yo miraba una pancarta, una lona era de hace como 2 años, en zona 21, donde estaban ofreciendo realizar un matrimonio por 50 quetzales. Al principio yo pensé que se trataba de que eran certificaciones de matrimonio, porque ahí tiene más lógica, que por solicitarle su certificación de matrimonio le cobraban 50, pero no, era por celebrar el matrimonio y todo lo que conlleva un matrimonio, les estaban cobrando 50. Imagínense ustedes, estudiaron 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, 20 años, no sé cuánto vayan a estudiar ustedes para graduarse. Y al final de graduados, regalen su profesión. Porque, ¿qué implica un matrimonio? Implica preparar el acta, conducirse a un cierto lugar, llegar media hora antes, llevar su código civil, realizar la ceremonia, por lo menos unos 20 minutos de ceremonia, posteriormente dar los avisos, entregarle las constancias, inscribir ese matrimonio en el RENAP, protocolizar el acta, y todo eso que les estoy diciendo lo están cobrando en 50 quetzales. O sea, yo de verdad que no veo, no entiendo cómo es que alguien logra cobrar eso. Liqui todavía a veces, perdón, hola, todavía a veces 150, 250 por ir a hacer el matrimonio y a lugares así bien lejos, bien retirados.
No sé cómo es que le sale, de verdad. No, yo creo que lo que hacen es solo cobrar y no dar ningún aviso. O sea, yo entendería eso porque es que es inentendible. O sea, como dice la compañera, lugares lejanos, en la gasolina se le va eso. Y además, ahí están poniendo en duda el decoro de la profesión. Es decir, de verdad que ponen en bastante mal a la profesión. Por eso ya hay muchos profesionales que no les gusta hacer matrimonios, por eso mismo. Porque es un poquito incómodo que la gente trate de contratar sus servicios profesionales y por el tema de redes sociales, por el tema de esos anuncios, la gente ya le pacta a ustedes sus honorarios. Por supuesto, ustedes no están en obligación de aceptarlos y yo creo que no los aceptarían. Pero a ese punto hemos llegado. Y les hablaba también que en la clase anterior con el tema de cuando se aprobó por la Corte Suprema el tema de los juzgados de divorcios voluntarios que tienen competencia específica. Empezaron a ofrecer divorcios en una semana o divorcios en un día. O sea, se volvió una competencia así. Y por eso mismo también los matrimonios no únicamente dejaron de tener valor como honorarios, sino también empezaron a hacerlos como que no tenían valor tampoco como una institución social, porque la gente dice, bueno, me caso, espero un año y después me divorcio. Entonces, de verdad que ha venido y todo muchas veces nace también de la falta de ética de muchos profesionales, tanto abogados como notarios. Entonces, ojo con esto, yo les recomendaría, miren, el arancel está un poquito desactualizado y el arancel únicamente funciona cuando usted no le pagan sus honorarios, entonces tiene que fijarlos de alguna manera y no existió un contrato de servicios profesionales. Para eso existe el arancel, para que usted pueda calcular los honorarios únicamente. ¿Alguien me puede leer el primer parrafito, por favor, de esto, de esa diapositiva? Yo, licenciado, responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. En este caso, la función notarial. Por ello, el notario debe tener una preparación técnica y científica. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de secretos. Artículo 168. Muy amable, gracias. Entonces, esa es la responsabilidad. Como yo les decía, a diferencia del abogado, el notario tiene una función pública. O sea, el abogado, pues, defiende derechos en un proceso, ya sea escrito u oral. Sin embargo, el notario tiene esa potestad, tiene una función pública. Pero como una función pública es algo tan importante, de suma importancia, no solo para los clientes, sino para el Estado, también tiene responsabilidad profesional. La primera es la civil. ¿Alguien me puede leer el tema de la civil, por favor? Yo, licenciado, 1668. Código Civil. Profesionales. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Muy amable, gracias. ¿Y me podría leer esta definición que está en las diapositivas, por favor? Claro, responsabilidad civil del notario. La responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito que se impone a quien lo comete o del no cumplimiento de un deber legal que corresponde a una persona determinada. Escrito por Oscar Salas, artículo 35 del Código de Notariado. Perfecto, muy amable, gracias. El único tema que yo le cuestiono un poquito al autor aquí es que él habla de acto ilícito. Entonces,
la responsabilidad civil no siempre nace de un acto ilícito. Puede ser un acto lícito, pero por negligencia del notario hay responsabilidad civil. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de la responsabilidad civil? O sea, ¿de dónde surge un caso donde ustedes crean que puede haber responsabilidad civil? Si no, comienzo a preguntar. Aquí tengo los nombres de todos, vamos a preguntar uno por uno. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? ¿Dónde creen ustedes que nace esa responsabilidad civil? ¿De qué acto que haga el notario? Por no dar el testimonio adecuado al órgano jurisdiccional, perdón. Eh, sin embargo, eso sería fácil de subsanar. ¿Alguien más con otro O no ejemplo? hacer la inscripción necesaria de algún acta notarial, digo yo. Podría ser, ¿alguien más? Licenciado, compañero. podría ser por el tema de los daños y perjuicios ocasionados a una de las partes. Mira, la responsabilidad civil tiene como consecuencia resarcir daños y perjuicios. Eso es lo que hace el notario. Esa es la obligación que le surge, resarcir daños o perjuicios. Sin embargo, ¿por qué los va a resarcir? ¿Qué es lo que hizo para resarcirlo? Es diferente. Y es a lo que les estaba preguntando. ¿Por qué tendría que resarcir daños o perjuicios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué creen ustedes que pudo haber hecho para eso en el tema civil? Yo creo que porque le causó daño irreparable a su cliente, como por ejemplo cuando se hace una compra-venta y no se verifica realmente que lo que se está vendiendo sea propiedad legal del que lo vende. O también cuando se da una donación y que dicen que la mamá está a favor y que si la mamá engañada va y firma un documento y el notario se presta para eso. Entonces, ese documento puede ser causa de nulidad por los demás hermanos y el incurrir en gastos de eso, y si hay una demanda, le cobrarían eso al notario, daños y perjuicios, creo yo, pues, pero... Muy bien, la verdad que está bien el ejemplo, y ahí serían perjuicios, porque es una ganancia lícita dejada de percibir. El ejemplo que colocaba la compañera está muy bien, la verdad, porque al final el notario, en su labor, le causa ese perjuicio a las partes. Miren, hablábamos la clase pasada del tema del testamento, cuando hablábamos de las características, cuando hablábamos, si no estoy mal, era de la fe pública, se me va el tema que estábamos tocando aquel día. Pero yo les colocaba el ejemplo de un testamento, que entre una de las funciones del notario, que desarrolla el notario, estaba la función preventiva, y les decía, miren, el notario tiene que prever que surjan inconvenientes a futuro. Imagínense que el notario, en ese caso, pues, en el testamento se le olvidó colocarle la hora. En el testamento únicamente hay un testigo. En el testamento el notario no dio fe de que el testador se encontraba en sus capacidades volitivas. Ese testamento ya es impugnable. Ya el notario ya causó perjuicios. Y les ponía el ejemplo en la otra clase de una escritura de reconocimiento de deuda. Por si de algunos el cumpleaños ahora, pues ya les tiramos sus cohetes, ¿no? Ya hasta este servicio prestamos en la clase. Entonces les ponía el ejemplo del reconocimiento de deuda. A usted lo contrata el acreedor, es decir, la persona a quien le deben, para que faccione el reconocimiento de deuda. Y el deudor, pues se reconoce liso y ya no deudor del acreedor. Pasa el tiempo, el deudor no paga, entonces el acreedor le solicita a usted el testimonio para poder ejecutarlo. Es decir, acudir a un juez vía civil para que el juez le cobre.
Pero al momento que el juez empieza a verificar el título ejecutivo, que sería el testimonio, se da cuenta que el notario no colocó bien la cantidad, no colocó que el deudor aceptaba ese contrato, colocó mal los nombres del deudor, no están las generales o algo que hizo el notario. Ahí se dan cuenta, no hay una intención criminal del notario, únicamente fue negligencia. Entonces, cuando el acreedor quiera ejecutar al deudor, se va a dar cuenta que no puede. Ahí ya hay una responsabilidad civil para el notario, porque él, por su acción, por su negligencia, le causó un perjuicio al acreedor. ¿Alguien me puede leer el artículo 35 del Código de Notariado, por favor? Artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo que concierne a la causa de nulidad. Perfecto, muy amable. Ahí sí nos podríamos ir al tema del testamento que estábamos hablando. Al momento que una de las personas que no está como heredero, si trate de impugnar ese testamento, como está solicitando la nulidad, ya sea de fondo o forma, tendría que citar al notario para que el notario también ejerza su derecho de defensa. Porque si el notario no es citado en ese proceso, después no podrían deducirse responsabilidades civiles contra el notario, porque él jamás tuvo esa oportunidad de defenderse. E inclusive si usted presenta el ordinario así, sin haber citado al notario, el juzgado civil no le va a dar trámite a ese proceso. Si no cita al notario como tercero, no le va a dar trámite el civil, entonces el juzgado civil a ese proceso. Alalic, perdón, y en esos casos de los notarios que incluso llegan y falsean documentos de, ay, se me fue, ay, se me fue. Ay, tío, más adelante me imagino que... No, el testamento, perdón, Bueno, a personas ya fallecidas. pero ahí estamos en otro tipo de responsabilidad, que sería Ok. esta. Ujú. ¿Me puede leer el tema de la responsabilidad penal, por favor? Solo el primer parrafito. Ok, responsabilidad penal del notario. Esta se da cuando el notario en el ejercicio de sus funciones comete algún delito. Sin embargo, si el notario comete algún delito como un ciudadano común, si bien es un hecho delictivo, no produciría responsabilidad notarial. Perfecto, muchas gracias. Les voy a poner el caso. Ustedes ya se graduaron, ya son notarios, aperturaron protocolo, ya tienen su firma y sello, y ya todo está perfecto. Entonces vienen y un día van a una fiesta con su amigo o su amiga, una fiesta familiar. La cosa es que se ponen a tomar, se ponen demasiado alegres, se le van las copas. Pero tiene que trabajar el otro día y como es responsable, decide irse del lugar a las 11 de la mañana, de la noche. Va manejando, viene en carretera y como viene con bastantes copas, viene, choca otro automóvil. Por el choque, las personas que van en el otro automóvil sufren un accidente y fallece. Usted, como andaba con las copas, pues no le pasó nada, porque así sucede que no les pasa nada. Y en ese momento lo consigna la policía. ¿Por qué delito lo tendría que consignar en ese momento para los penalistas? Homicidio culposo, licenciado. Homicidio culposo. ¿Creen ustedes que hay responsabilidad del notario por ese homicidio culposo?
No, Sí, porque lleva en estado de ebriedad. pero Hay ahorita Pero no hay responsabilidad, responsabilidad notarial, es responsabilidad penal. responsabilidad penal, pero hay responsabilidad notarial como tal, penal. no, notarial no, pero sí penal. Penal sí, porque cualquier ciudadano guatemalteco puede cometer un hecho delictivo, no únicamente los notarios. Y en ese caso habría responsabilidad, sí, porque al final es un ciudadano guatemalteco, pero no tendría ningún tipo de responsabilidad notarial, porque ahí él está siendo un guatemalteco común y corriente, no un guatemalteco con el título de notario. Entonces ahí no tendría ningún tipo de responsabilidad. Más abajo de esto miramos algunos delitos que puede cometer el notario. ¿Tienen su código penal a la mano? ¿Alguien me puede leer el delito de falsedad ideológica, por favor? Falsedad ideológica. Ay, falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Artículo De 2 a 6. 322. 322 del Código Penal. ¿Alguien ha conocido o me podría dar un ejemplo de este delito? Cometido por un notario, por supuesto, ¿no? Yo le que ese caso que le digo de que redactaron un documento con una persona fallecida. Sí, es que miren, algunos notarios dicen que son santos porque incluso reviven a los muertos, dicen algunos. Y lo peor es de que, y así descaradamente, porque ese día estaban velando a la persona y él entró así como si nada, con súper abogado él, y a tomarle las huellas al difunto. Sí, mira, eso suele, lamentablemente. Esa sería una falsedad ideológica, inclusive podría llegar a ser material. Porque no solo afecta al fondo, sino también la forma. Yo también tuve el caso hace poco de un desistimiento, que al final el abogado le estaban en un memorial de desistimiento, en un proceso, se presenta el memorial, pero también va acompañado de una legalización de firma. Entonces lo que hicieron ahí fue, como dice la compañera, yo creo que ni siquiera era la impresión dactilar de la persona fallecida, sino que de alguien más. Y lo presentaron al juzgado con fecha anterior, cuando ella había fallecido la persona. El compañero que iba a hablar, por favor, disculpe. ¿Y qué pasa con lo que la compañera decía de que le toman las huellas dactilares a un muerto? Pues en ese caso, tendría que presentar la denuncia por su falsedad ideológica o material. Eso primero. Al momento de que se compruebe la responsabilidad penal, da pie a que ya vaya usted a la vía civil, y eso creo que sí está bastante mal, por lo menos en nuestra legislación, porque muchas veces se comprueba la falsedad ideológica, pero eso da pie a que usted vaya a un ordinario civil a impugnar el instrumento. Entonces, imagínense cuánto tiempo va a tardar más, pero como el juez penal no tiene la facultad de poder declarar nulo un instrumento público, entonces se va a la vía civil. Entonces es un poquito contradictorio y lleva más tiempo todavía, porque la vía penal da pie a la civil. La compañera María Luisa, por favor. Licenciado, buenos días. Buenos días. Respecto a eso que está hablando el licenciado, pero si la persona sabe firmar o sabía firmar, es válido siempre solo la huella.
Mira, en ese caso lo que pasa es que el código de notariado sí da la posibilidad de que una persona deje su impresión dactilar cuando no puede firmar o no sabe firmar. Entonces, en ese caso sí sería válido. Si la Pero si persona la no puede en persona ese sabe momento firmar, firmar, pero si la persona sí sabía firmar cuando estaba viva. sí se podría, pero en ese caso tendrían que haber un testigo a ruego, o sea, un testigo que dé fe que la persona fue la de la impresión dactilar. Sí, porque de eso me di cuenta yo cuando falleció mi hermana. Ella ya estaba tendida ya en su caja y llegó un hijo y destaparon la caja, le sacaron su manita y le pusieron en la tinta y para poner su huella en una hoja de papel. De eso sí me di cuenta, por eso le pregunto si ella sabía leer y escribir, pero no sé si eso se puede impugnar porque ya lo hicieron cuando ella estaba fallecida. Miren, el caso sería impugnable por eso, porque ya estaba fallecida, entonces ahí quien tendría responsabilidad es el testigo que firmó a ruego de él, de ella. Porque cuando la Pues persona ahí no puede o no todos, sabe firmar en ese momento, es el testigo quien firma a ruego. pues yo no Y por vi supuesto que es hubiera una impugnable. persona de testigo, porque de ahí todos los que estábamos presentes nos dimos cuenta, pero para que no quedara intestado un terreno, dijeron, nada más escuché yo que dijo mi sobrino. Entonces, pero ahí sí, yo no sabía en ese momento de eso. No, miren, eso pasa, lamentablemente pasa constantemente esto del tema porque al final lo que están haciendo es usurpar la propiedad mediante una falsedad ideológica o material. Y al final el delito que se comete además de la falsedad ideológica es la usurpación, que la usurpación pues es obtener el bien de una manera anómala, como en ese caso sería. Y por supuesto es impugnable. No tanto porque haya dejado su impresión dactilar, eso no lo hace impugnable, porque una persona sí puede dejar su impresión dactilar si en ese momento no puede firmar. Es por el tema que la persona estaba fallecida. Sí, pues. Entonces, eso sería lo impugnable. Ahora, si yo en este momento, yo voy a contratar y en este momento no puedo firmar porque tengo lesionado mis manos, tengo algún problema en las manos que no me permite agarrar un lapicero, sí podría dejar en este momento mi impresión dactilar y hay un testigo que me firma a mí, a ruego. Y ese testigo lo que está diciendo es si fue él quien dejó la impresión dactilar. Y el que tiene responsabilidad en eso es el testigo. Bueno, gracias, licenciado. Para servirle, compadre, y qué lamento la situación. Igual en la otra sección hablaba otra compañera que tenía 10 años de que le habían robado un vehículo porque ¿se acuerdan que antes los títulos de los vehículos eran físicos? Bueno, todavía hay físicos. Pero la cosa es que antes los títulos eran físicos y atrás, en la parte del reverso se hacía un endoso. Y sobre el endoso se hacía una legalización de firma donde un notario daba fe de que esa persona es la que estaba firmando. Entonces dice ella que cuando se dio cuenta ya habían vendido su vehículo, sin que ella hubiera sido la persona que firmó en ese momento. Entonces ahí también falsedad ideológica, porque el notario dio fe de que era ella quien estaba firmando, cuando en realidad no era ella. Y yo les ponía el ejemplo y a manera de broma también del tema de finanzas públicas. Antes, me acuerdo yo que había un señor sentado en un escritorio y atrás de él había una gran fila de personas esperándolo. ¿Y qué es lo que hacía ese señor? Lo que hacía es que usted le llevaba un documento, le enseñaba una firma y ese señor al segundo hacía la firma. O sea, lo hacía para falsificar firmas y lo hacía rápido. Victoria Celeste, cuénteme. Solo una duda que me surgió ahorita con el ejemplo que indicó la compañera. En este caso, ¿sería únicamente el testigo el responsable o también habría responsabilidad penal para el notario, perdón? Sí, por supuesto, también para el notario. Para el notario, por supuesto, habría responsabilidad.
ya sea por dolo, porque él sí lo quiso hacer, o porque no se cercioró de que fue la persona, porque imagínense, usted no va a imprimir una escritura de testamento, un instrumento de testamento, y se lo va a dar a cualquiera para que lo lleve a que lo firmen, ¿verdad? Sobre todo un testamento, que es es uno de los pocos instrumentos que lleva hora de inicio, hora de finalización, y es bastante estricto en requisitos. Entonces ahí por supuesto que habría responsabilidad para el notario de falsedad ideológica. También incurre falsedad material, Nick. Podría ser también, porque en realidad está modificando un instrumento público verdadero al momento de colocarlo en impresión dactilar. Porque la ideológica sería en el tema de lo que está redactando él, porque él tendría que dar fe que la persona está en sus condiciones volitivas, que él fue el que leyó el testamento, que él fue el que dejó la impresión dactilar. Ahí hay falsedad ideológica. Y la material podría ser en el tema de que hay una impresión dactilar que no es de esa persona. Entonces se podrían configurar los dos delitos. La ideológica por lo que está redactando y la material por lo que se está haciendo, que es dejándole impresión dactilar. El compañero José Ezequiel, por favor. Muy buenos días, Nick. Un gusto saludarle. No sé si me escucha bien. Mucho gusto. Cuénteme. Mire, con una consulta. Con lo que decían las compañeras acerca de lo lamentable que hizo este notario con el cadáver de la persona. En esta situación, yo tengo entendido que ahí se puede tipificar como un delito de usurpación de cadáver por el hecho de que están manipulando a una persona ya fallecida y están poniendo la impresión dactilar en un documento, o puede ser en una hoja simple. La pregunta acá sería, obviamente pues hay una falsedad ideológica, como dice usted, y hay una falsedad material. Esto se puede regir tanto en los dos ámbitos, tanto penal como civil, interponiendo siempre ante lo competente estas dos situaciones y trabajarlas por aparte, o se tendría que trabajar siempre primero lo civil y posteriormente de lo dictaminado por juez, se tendría que proceder a lo penal. Miren, lo que se hace en esos casos generalmente es siempre iniciar por el tema penal, porque lo que hacen los juzgados, y los juzgados penales son más rápidos que los civiles, es anotar todas las fincas. O sea, si se sabe que el testamento es por ciertas fincas, lo que va a hacer el penal es anotarlas, o sea, mandar a anotarlas para que no se puedan trasladar. Entonces se anotan las fincas mediante penal. Al momento de dictar sentencia, lo envía uno a lo civil, pero ya las fincas están anotadas. En cambio, en un civil puede ser que el juez civil no acceda en un principio a anotar las fincas, si no lo vaya a hacer hasta después. Y ahí puede surgir el problema. Ok, perfecto. Y otra consulta más. En el ámbito penal, iría básicamente las tres personas, tanto el notario que redactó y hizo la impresión dactilar, como quien está dando ilegalidad, el supuesto o la supuesta persona que está a rueda, y también se tendría que procesar en este caso al hijo, creo que dijo la compañera, ¿no? Sí, miren, en el tema penal pues sería ya perseguir el proceso contra todas las personas responsables. Sin embargo, hay notarios que cuando ya ven el tema penal lo que hacen es buscar criterios de oportunidad o una aceptación de cargos. Entonces ellos aceptan responsabilidad, y ya con la responsabilidad que aceptó el notario ya se puede ir uno a la vía civil sin que sea necesario que hayan sido condenados los demás. Por supuesto, para los demás va a seguir el proceso penal, pero ya con la aceptación del notario ya se puede ir a la vía civil. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. El compañero Anderson. Buen día. Perdone, fíjese que yo recuerdo que en una de mis clases de introducción al derecho, el licenciado hablaba de que
actualmente la huella dactilar ya no tiene valor probatorio por el tema de que a estas alturas del partido, pues todo el mundo sabe firmar, ¿va? Entonces esa es mi duda, ¿va? O sea, ¿actualmente la huella dactilar sigue teniendo valor o ya no, va? No, sí tiene valor, porque todavía el código notariado lo permite. Entonces, sí es una forma de dar el consentimiento. Pero el código notariado lo que hace es que no solo con la impresión dactilar, sino con la firma de un testigo a ruego. Entonces, no solo, por eso le hablaba a la compañera del documento que decía que ahí también tuvo que haber un testigo que daba fe de que era la persona que estaba dejando su impresión dactilar. Entonces, por supuesto, todavía en Guatemala, dentro de nuestro sistema de contrataciones, sí tiene validez la impresión dactilar siempre y cuando sea acompañada de la firma de un testigo a ruego. Ok, gracias. Ahora, si no hay testigo a ruego, pues ahí sí no tiene ninguna validez. Gracias, licenciado, porque ahora ya sé que se puede demandar si alguien comete un error así de que hagan firmar a un fallecido. Yo tengo a mi esposo que se fue con otra señora y entonces el día que él muera y vayan a firmar o vayan a decir que él firmó para que algo le quede a ella, ya sé que no se puede. Gracias. Sí, no se puede. Miren, lamentablemente hay muchos muy malos profesionales, la verdad. Y son ellos los que dejan en mala profesión. Yo espero que ustedes pues no vayan a ser magos cuando ya ejerzan y quieran revivir a los muertos, ¿verdad? O sea, muy buenas personas pueden ser, pero no vayan a ser santos para hacer eso. La compañera Tania, ¿verdad? Por favor. Otra vez, Jolie, pero en este caso póngase de que aunque si llegó el licenciado, tiene el testigo a ruego y todo, pero hay testigos de que vieron que hubo un acto contradictorio pues a lo de la ley, porque aunque esté el testigo a ruego y se haya visto en ese momento de que fue a la persona fallecida a la que fueron, igual se van al área civil. No, en esos casos es mejor ir al área penal. En todos esos casos es lo mejor ir al área penal cuando ya es muy notorio. Al área civil se va de primer lugar cuando lo que pasa es que hay requisitos en la escritura que no están bien. Ahí sí es recomendable ir primero al área civil, ¿verdad? Y se va a quedar en lo civil. Pero cuando ya sucede eso, que ya es porque ahí es un delito, es mejor ir primero al área penal. Y ya después el juez penal la habilita a la vía civil. Gabriela Flores, por favor. Buenos días, licenciado, con una consulta. Buenos días. Respecto al ejemplo que dio la compañerita sobre el caso que estaba exponiendo ella de la huella, pues me surgió una duda. La siguiente es de que al momento que en el código notarial dicen, como estaba hablando usted, ¿verdad? De que ahí sí se acepta la huella dactilar, pero si en dado caso pues la persona tiene registrado en su EPI su firma como tal, no la huella dactilar, o sea, eso es lo que me llega a confundir un poco. No sé si se puede llegar a pasar, o sea, si puede llegar al momento que fallece la persona antes con la huella, o necesariamente tiene que ser la firma, porque como en el DPI está la firma. Sí, lo que pasa es que el código notariado regula que la persona deja su impresión porque no sabe, que es no saber firmar, o no puede tener en ese momento un impedimento físico que le permita firmar. Entonces, en ese caso, pues tendría que analizarse el tema de la que hablaba la compañera, analizarse por qué él en ese momento no podía firmar, qué era lo que le impedía firmar. Entonces, eso es lo que habría que analizarse. Ahora imagínense, no sé si les contaba en esta clase que yo una vez hice un acta de un señor que sabía firmar, pero él le amputaron ambos brazos porque tuvo un tema o sea, se electrocutó y por esa razón le tuvieron que amputar ambos brazos. Entonces él no podía firmar. Sí sabía, pero en ese momento no podía. Entonces él dejó la impresión dactilar del dedo pulgar de su pie derecho, que no sé si así se llama el pie derecho, el dedo del pulgar del pie derecho, pero yo así se lo coloqué en ese momento y no tuvo ningún problema. El compañero Herbert, por favor. Sí, licenciado, buenos días.
Buenos días. Con referente a eso de la huella dactilar, yo me he dado cuenta que en los bancos, cuando uno pide algún préstamo, coloca uno su firma y a la par va la huella, la dactilar, ¿vale? A mí ya me pasó eso. Yo hice un préstamo hace varios años y tuve que firmar y a la par poner mi huella dactilar. ¿Eso a qué se debe, Lick? Mira, lo que pasa es que la seguridad que les da la impresión dactilar, o sea, la firma se puede llegar a falsificar, pero eso no. Incluso ahora, por lo menos algunas fiscalías, juzgado de ejecución, le solicitan a uno que se apersone en un proceso, además de la firma, se coloque la impresión dactilar de la persona. Porque habían casos donde el abogado se apersonaba por alguien, pero la persona por la que estaba personando ni existía, o ni sabía que el abogado era su abogado. Entonces la seguridad que les da la impresión dactilar es bastante fuerte. Incluso hay notarios que al momento de realizar un testamento, o al momento de, sobre todo con testamentos, además de que firme la persona, le colocan que también coloque su impresión dactilar, o sea, como por seguridad de ellos. O sea, hasta ese punto ha llegado. Solo me permiten un momento, compañeros, ahorita regreso. Disculpen, compañeros, no han pasado ¿cómo se llama? La asistencia. No, todavía No, no. compañera. Ay, gracias. Ojalá me avisaran porque yo no pude el sábado pasado registrar mi asistencia, a ver si hoy sí puedo, porque no encontré ¿cómo se llama? El formulario. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Es que se me está quedando sin carga esto, entonces disculpen ahí con el tema de... Mira, es que el tema de la responsabilidad penal, pues yo creo que es bastante importante mencionarlo porque ahí surgen muchos problemas para los notarios. Yo creo que en esta clase es que les hablé de la notaria que se había casado con alguien sin que él supiera, ¿verdad? Porque Sí. preguntaba en la A y ahí me dijeron que no. Entonces, miren, ahí la notaria fue condenada por falsedad ideológica, por supresión de estado civil. Le condenaron como por 4 o 5 delitos. Y entonces uno como notario tiene que tener bastante cuidado en el tema de la responsabilidad penal, porque de ahí surgen también inconvenientes. ¿Alguien me puede leer el artículo 57, numeral 2 del Código Penal, por favor? En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Estamos hablando de inhabilitación especial. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta al momento de, como cualquier persona, como cualquier guatemalteco, uno puede cometer un delito. O sea, eso espero pues en Dios que uno no tenga esa mala experiencia, pero en cualquier momento cualquier persona puede cometer un delito. Hay delitos culposos, hay delitos dolosos, entonces existe la posibilidad. Sin embargo, cuando una persona en el ejercicio de su cargo, o en la función, en este caso como notario, comete un delito,
además de imponérsele una pena principal como puede ser la prisión, la multa, también se le pone una pena accesoria, que en este caso es la inhabilitación especial, la prohibición de que usted como notario pueda seguir ejerciendo el notariado. Entonces, al momento de que usted, el juez, independientemente de cuál sea, emita una sentencia de carácter condenatorio, además de imponerle la prisión, le va a decir, bueno, usted tampoco puede ejercer el notariado por tantos años. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes para volver a ejercer el notariado? Eso creo que ya lo vimos. Sí, licenciado, si se le pusieron una pena de prisión de libertad, tiene que cumplir su pena, esperar 2 años más y tener buena conducta para que sea nuevamente habilitado. Perfecto. Y creo que se necesita un documento del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos para poder hacerlo. ¿Fundamento legal? Si no estoy mal, es el 104 del Código Notariado. 104, ahorita se lo verifico bien, licenciado. Y si lo puede leer, por favor. Perfecto. Me permitan. Así, 104, dice: los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso cuarto del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia siempre que concurrieran las circunstancias siguientes. 1. Que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. 2. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubieran observado buena conducta. 3. Que no hubiera reincidencia. Y 4, que se emitiera dictamen favorable del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Perfecto, muchas gracias. Ese es el trámite que regula el Código de Notariado para la rehabilitación después de haber sido inhabilitado por un juzgado penal. Y lo menciono juzgado penal porque con las modificaciones del proceso penal ahora puede ser un juez de primera instancia, un tribunal de sentencia o un juez unipersonal de sentencia, cualquiera de los tres. Puede emitir una sentencia de carácter condenatorio. Y eso es lo que regula el artículo 104 del Código Notariado, es el trámite. Sin embargo, recordémonos que ese código pues es el 46. Entonces, habrán cuestiones prácticas que no toma en cuenta para la rehabilitación. Una de ellas yo considero que es el tema de la extinción de la pena y rehabilitación que practica un juez de ejecución penal. ¿Cómo funciona eso? Al momento de que a usted lo condenan por un delito que pues encontraron pruebas suficientes para decir que usted es el autor de ese delito, independientemente si toca prisión o no, porque puede ser que le conmuten la pena o se la suspendan, siempre eso llega a un juzgado de ejecución. El juzgado de ejecución penal lo que hace es ejecutar la pena, que no es más que hacer cumplir con lo que el juez que condenó está solicitando. Si es conmuta, le van a decir, bueno, venga a pagar la conmuta. Si es suspensión, pues suspende la pena, pero le va a anotar su antecedente penal. Es el juez de ejecución penal quien le anota a usted su antecedente penal, donde ahí aparece que usted ha cometido un hecho delictivo. Esa es su función, pero otra de sus funciones es rehabilitarlo. Y la rehabilitación no es más que extinguir la pena, rehabilitar y mandar a cancelar la anotación que hay en tu antecedente penal. Entonces, por eso ustedes me imagino que en algún momento han escuchado cuando dicen eso de tenés manchados los antecedentes penales o policiales. Se limpian antecedentes penales y policiales. Pues la forma correcta, por lo menos de los penales, es la rehabilitación de los antecedentes penales. Eso lo practica un juez de ejecución penal. Entonces yo creo que antes, y este es mi criterio de acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la rehabilitación,
tuvo que haber existido previamente una rehabilitación en un juzgado de ejecución. Porque lo que va a hacer la Corte Suprema es volver a autorizarlo a usted para que pueda seguir ejerciendo como notario, y ella va a avisar mediante la Secretaría de la Presidencia del organismo judicial que usted, notario, ya puede otra vez ejercer su profesión. Sin embargo, quien le va a extinguir la pena y quien le va a rehabilitar su antecedente penal es el juzgado de ejecución penal, no lo hace la Corte Suprema de Justicia, según las potestades de cada uno. Entonces yo creo que el código de notariado pues es de 46, entonces deja muchas cosas que en la práctica tendrían que suceder para que se lleve a cabo la rehabilitación. ¿Alguna duda con el tema de la responsabilidad penal? Yo creo que es bastante claro la responsabilidad. Lo único que me faltaría agregar es que de la responsabilidad penal también puede nacer la responsabilidad civil. Porque recuérdense que la pena no únicamente tiene el objetivo de rehabilitar, sino que la persona lleva a cabo un resarcimiento del daño causado. Entonces, resarcir un daño es una responsabilidad eminentemente civil. Entonces, de la responsabilidad penal, sí pueden hacer una responsabilidad civil. Y es lo que me decía una compañera en la clase anterior. Me decía que cuando de la responsabilidad penal nace la civil, ahí sí se cumple lo que dice el autor Oscar Salas, que es perjuicios derivados de un acto ilícito. Ahí sí se cumple a cabalidad con lo que él está estableciendo. ¿Alguien me puede leer el tema de responsabilidad administrativa, por favor? Responsabilidad administrativa. Actividades que desarrolla el notario frente a las diversas instituciones públicas. Dios, ¿qué dice aquí? Verdigracia, pago de apertura de protocolo, depositar el protocolo, entrega de testimonios especiales, entrega de testimonios a los clientes, dar los avisos correspondientes, etcétera. Muchas gracias. Entonces también ya vimos la civil, ya vimos la penal, y aquí estamos viendo la administrativa. ¿Alguien de aquí sabe qué es un testimonio especial? Los compañeros que han tenido un poco de práctica o que... Es la ya copia están- fiel de la original que se presenta ante el Archivo General de Protocolos para que ingresen sus registros. Perfecto, es una copia fiel. Es decir, a usted el documento original que tiene en su poder, en su resguardo en ese momento, va a extender una copia de ello para que el Archivo General de Protocolos tenga conocimiento de ese documento. ¿Por qué creen ustedes que es necesario que el Archivo General de Protocolos tenga conocimiento? Uno por el principio de publicidad, otros para que el Estado tenga un registro del movimiento de los terrenos, para que no haya, cuando al momento de ir a querer vender o querer comprar o querer traspasar un terreno, se lleve un registro de qué pasó ahí, un historial, por decirle. Por si se llegara a perder, licenciado, también. También para reponer el protocolo. Documento original. Sería para reponer el protocolo. Entonces, miren, al final uno como notario tiene una facultad que es bastante importante. O sea, no cualquiera puede hacer constar algo y que le crean lo que está haciendo constar. O sea, es una facultad que si uno lo mira así, es bastante importante. O sea, a cuenta de que los registros le creen a uno sin tener más pruebas que nuestra firma.
Y entonces, por la importancia que tiene esa facultad, también es necesario que exista un control para el notario. Y una forma de controlar es el Archivo General de Protocolos. Uno tiene una responsabilidad administrativa con ellos. Hay una forma de extender un testimonio que se llama compulsado, que lo que se hace no es fotocopiar la escritura, sino lo que se hace es, se imprime, y ya cuando miremos ese error lo voy a explicar mejor. Y ahorita solo son esbozos. Lo que se hace ahí es que se imprime el documento que uno tiene en Word y al final se redacta la razón del testimonio. Entonces, imagínense que ustedes extiendan un testimonio especial de forma compulsada. De forma compulsada no se mira la firma de nadie. Únicamente el notario dice que ahí están las firmas. Entonces, cuando usted vaya a revisión de protocolo y se dan cuenta que las firmas no existen, ahí ya hay problemas. Entonces, es una forma de control. ¿Cuál es el plazo que tiene el notario para extender el testimonio especial? 25 días a partir del día siguiente. 25 días hábiles. ¿Y qué pasa si usted como notario no extiende el testimonio en esos 25 días hábiles? Tiene una multa de 25 quetzales, si no me recuerdo. En primer lugar, la multa. Y si pasa el tiempo y no entrega el testimonio, Inhabilitado. inhabilitado. Entonces, imagínense que a usted lo pueden inhabilitar no solo porque cometa un delito, sino también por no cumplir responsabilidades administrativas. Entonces, si decíamos que la responsabilidad civil conlleva pagar daños y perjuicios, daños o perjuicios, porque pueden ser dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. La responsabilidad penal conlleva que lo condenen y también a pagar daños o perjuicios. La administrativa lleva primero una multa y segundo que lo puedan inhabilitar. Por eso, como consejo, cuando ustedes ejerzan el notariado, si lo quieren ejercer, si es su deseo ejercerlo de forma liberal, de cualquier testimonio que entreguen, guardan la constancia. De cualquier aviso que entreguen, guardan la constancia. De cualquier patrimonio que inscriban, guardan el aviso debidamente operado. De los avisos que dan a DICABI o a la municipalidad, a catastro municipal, tienen que guardar el aviso con firma y sello de recibido. De los avisos trimestrales que dan, se guarda la constancia. Porque todo le sirve a uno como notario y exactamente son los atestados del protocolo. Los obligatorios. Bueno, los que van a DICABI y catastro, pues no son obligatorios. Pero igual es importante que ustedes los vayan guardando. Por eso el notario tiene que ser ordenado en su profesión. Imagínense que ustedes no guarden nada, sino que presentan el testimonio, lo pierden. Pierden la constancia. Presentan un aviso, pierden el aviso con sello recibo. Entonces, acostúmbrense, por lo menos en un notariado, a que todo lo que van haciendo lo van guardando. Porque al finalizar el año, ustedes tienen que agregarlo al final del protocolo y eso se llama atestados del protocolo, que no es lo mismo que testados, por favor. Testados los vamos a ver más adelante. Pues ahí va a tener problemas, pero con la SAP. Vamos con la siguiente, que es la responsabilidad disciplinaria. ¿Alguien me puede leer esta diapositiva, por favor? Responsabilidad disciplinaria. El notario incurre en responsabilidad disciplinaria cuando falta a la ética profesional o atenta en contra del prestigio y decoro profesional. Sanciones que puede imponer el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o bien el CAN. Sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y suspensión definitiva. Artículo 26 de colegiación profesional.
Perfecto. Es Tribunal de Abogados y Notarios de Guatemala. Esta disciplinaria, si se están dando cuenta, el notario pues está teniendo consecuencias por su profesión, pero es con diferentes tipos de personas. O sea, la civil y la penal al final es civil con el cliente, la penal con el cliente y también con el Estado, la administrativa con el Archivo General de Protocolos y por supuesto con la Corte Suprema de Justicia. Y ahora la disciplinaria es la responsabilidad frente a la entidad que lo agrupa, que agrupa a su gremio, que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y quien puede imponerle una sanción es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Sin embargo, conforme está redactada la ley de colegiación profesional, dejan muy poco margen de maniobra al Tribunal de Honor. Primero porque no puede actuar de oficio. Entonces necesita que alguien denuncie el hecho para que ellos puedan resolver una sanción. Y segundo, que muchas veces la gente que contrata con abogados o notarios lo hace sin ningún medio para demostrar esa relación profesional. Yo me acuerdo de un cliente, pero eso no es un ámbito notarial, sino es otro ámbito, que él estuvo en Carceletas. Y en Carceletas llegó un abogado, un supuesto abogado, y le dijo que la familia de él lo había contratado ya como su abogado. Y después salió afuera de tribunales y le dijo a la familia del señor que el señor lo había contratado a él como su abogado. Les cobró la mitad de los honorarios. Llega a la audiencia. No se presentó el abogado, o sea, solo cobró, no se presentó. Y como no se presentó ningún abogado y la familia no podía tener contacto directo porque era un día inhábil, la defensa pública se hizo presente. Entonces al señor le dieron una medida sustitutiva, pero él, no sé por qué, no se sabía de nadie de sus familiares, no tenía alguien con quien comunicarse para que hicieran efectivo el pago de la medida. Entonces, como no hicieron efectivo el pago ese día domingo, lo mandaron a Pavoncito como 2 días. Hasta que la familia se dio cuenta el martes, creo, que había pasado eso y cancelaron el tema de la medida. Al momento de cancelarlo, ya ordenaron su liberación de Pavoncito. Ya el señor enojado quiso, bueno, por supuesto, ¿verdad? Planteó una denuncia al colegio en contra de ese profesional. Sin embargo, la denuncia, recuérdense que en derecho al menos, lo que uno afirma tiene que probarlo. Entonces el señor no tenía ningún medio de prueba porque el otro abogado jamás se comunicó con nadie por teléfono, todo fue de palabra. Entonces él no tenía cómo demostrar que había existido esa contratación, que el supuesto abogado, porque creo que sí era abogado, sí había existido esa contratación de servicios profesionales. Entonces es lo que les digo, el Tribunal de Honor lamentablemente muchas veces está un poquito con falta de herramientas para poder sancionar a malos profesionales. Y ahí les señalo el artículo 40, que son prohibiciones del Código de Ética Profesional. Licenciado, y ahí aquí, en las carceletas no hay cámaras para identificar al abogado. Mire, generalmente lo que pasa es que, o sea, está la carceleta, pero donde a usted lo van a trasladar a hablar con el abogado es un lugar que la verdad que parece un gallinero, o sea, de verdad es una reja y ahí está hablando. Y entonces tal vez se le puede ver al abogado de afuera, pero para adentro no se puede ver. O sea, se miran todas las personas paradas, pero no se reconoce con quién está hablando. Gracias, licenciado. Y entonces en ese sentido es complicado. Y no había comunicación. O sea, me imagino que el abogado ya es su modus operandi, ¿verdad? Modus operandi, que Sí, lo mismo con varios.
porque a un familiar le pasó lo mismo. El abogado le dijo a la familia que él iba a representar al familiar y de ahí a él le dijo que ya le habían pagado para representar al otro y después para el día que se hizo la audiencia no se presentó y había cobrado. Y cuando le llamaban al número que él había dado no contestaba. Sí, bueno, yo creo que tal vez el mismo, aunque no sea su profesor de clínicas de notariado, es todo. Licenciado, y ahí, ¿quién le tendría que dar persecución a ese licenciado para que ya no siga? Tendrían que haber varias denuncias, pero ahí yo me iría más por lo penal, más por el tema penal. Pero créanme que ahí los del juzgado, no es por hablar mal, pero también ya lo deben de conocer y todavía siguen accediendo a eso. Porque en el caso del señor que les dije, todavía se fue a preguntar al juzgado si era cierto que ya estaba otro abogado constituido. Y el juzgado decía que sí, entonces el juzgado sí ubica a ese abogado. Y miren, el artículo, ¿alguien de aquí ha leído el Código de Ética Profesional? ¿O se los han mencionado alguna vez? Sí, para los que damos Licenciado. voluntariado, sí. Yo miro que solo es notariado en el Código de Ética, en el tema de abogacía, ni por asombro se los mencionan, creo. Bueno, depende del docente. Si ustedes leen el Código de Ética, la mayor parte del Código de Ética menciona temas de abogado. El abogado. Y hay, si no estoy mal, hay como 5 artículos que respecto al notario. Es un código de ética hecho para el abogado, no para el notario. Sin embargo, sí, el mismo código menciona que es aplicable las provisiones en lo que corresponde para el notario. Esto del artículo 40. Y miren, y lamentablemente, por dejar de un lado el tema ético, tenemos bastante mala fama, muchos abogados y notarios en la calle. Bueno, yo creo que en el mundo en general el abogado no me decía a mí una profesora que tuve, que ella viajaba no sé qué país, creo que a España iba. Le preguntaron su profesión, pero cuando le preguntaban su profesión, ella decía que era notaria. Y cuando decía que era notaria, la miraban con respeto. Pero llegaba ella a decir que era abogada y le revisaban unas 5 veces la maleta. Entonces, mejor ella, como costumbre, decir que es notaria. Pero yo considero que es por todo lo que hemos platicado ahorita, de todas esas cosas malas que hacen otros, bueno, muchos notarios, ¿verdad? Y yo cuando mi abuelito me preguntó qué iba a seguir cuando terminé mi bachillerato y le dije que quería ser abogada, me dijo, vos que querés es matarme. Pero sí creo que por todas esas malas experiencias que en algún momento uno llega a pasar, ¿verdad? Sí, lamentablemente, la verdad que tenemos muy mala fama. Y sobre todo muchos abogados de infieles también. También tengan cuidado, sobre todo para las compañeras con los abogados. Siempre les digo eso. Y también los compañeros con los abogados, ¿verdad? Mejor no ver por ese lado. Tampoco por el tema de la medicina, ¿verdad? Tampoco. Ni todos. Y todos hay que tener cuidado. Miren, cuando les ofrece un abogado, no le pongan cuidado mejor, ni que sea médico tampoco. Odontólogos menos. Consejo, ¿verdad? Todos mienten, Nick. Sí, al final todos y todas mienten. Los Hay unos que mienten mejor. Las mujeres no. Los abogados mentimos bonito. Es la pura oratoria, Lick. La pura oratoria por eso.
¿Alguien me puede dar solo la primera definición de esta diapositiva? Solo donde dice el documento, por favor. El documento. Guillermo Canavias lo define así: instrumento escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito. Compañera. Miren, les voy a poner unos ejemplos y ustedes me dicen si consideran que son privados o públicos de documentos. Es un documento, cualquier medio, algún soporte que contenga información. Cualquier tipo de soporte que contenga información, un documento. Un pagaré es un documento público. Privado. Es privado. ¿Su DPI es un documento público o privado? Público. Privado. Privado. No, es público. ¿Y su licencia de conducir es pública o privada? Público. Pública. Es público. ¿Factura cambiaria es pública o Privado. Privada. es privada? ¿Un certificado de soltería? ¿Público o privado? Público. 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 ¿Un historial completo de una finca del Registro General de la Propiedad es público o privado? Público. Privado. Partes. Es público. ¿Un certificado de nacimiento? Público. 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 ¿Un testamento? Privado. Es público también. Y es que ahí no estamos hablando del principio de publicidad. O sea, confundir el principio de publicidad con la naturaleza jurídica de un documento, si es público o si es privado. La naturaleza jurídica de un documento público o privado no deviene de la publicidad que él pueda, sino de quién autorizó ese documento. Por eso les decía que un documento es público. ¿Por qué? Porque el que lo está autorizando o lo está emitiendo es el Registro Nacional de las Personas. Vamos a ver, un cheque público o privado. 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 Licenciado, ¿el testamento qué dijo que era? Público. Ok, pero si lo emite un notario. Es público. Vamos a ver, el cheque dijimos que es privado. Un pasaporte. Bueno, el pasaporte de ustedes es público o privado. Público. Es público. O sea, si se dan cuenta, no tiene nada el tamaño, la forma, la información, sino va más enfocado en quién lo está autorizando. No va tanto a la forma, el contenido que tenga, sino quién lo extiende. Una carta de que hagan a su universidad es público o privado. Privadísimo. Privadísimo. Y si lo hagan mediante acta notarial, Público. Público. es público, es naturaleza pública. En el acta notarial le van a declarar el amor que le tienen a alguien. Y lo hacen mediante un notario. ¿Quién me puede leer la segunda definición que está ahí? Por favor. Miren, ahí está, ya la está trasladando Mariana, por favor, para que para que ustedes puedan llenar su asistencia. ¿Y alguien me puede leer el segundo párrafo? Instrumento público. Enrique Jiménez Arau.
Lo define No, el de, como... el de arribita, compañero. El que está en medio. Ya. Por favor. Muy bien, disculpe. Dice, los documentos se dividen en privados y públicos. Los privados son elaborados y firmados por las partes a quienes puede obligar o no. Públicos, elaborados y firmados por el funcionario en el ejercicio de su cargo por un notario, aunque este último es más conocido como instrumento público. Muchas gracias. Entonces, públicos o encargados de una función pública, que es el caso del notario. Entonces, tenemos hasta arriba los documentos, abajo tienen privados y públicos. Abajo de los documentos públicos tenemos una subdivisión que es el instrumento público. Todos los instrumentos públicos son documentos públicos, pero no todos los documentos públicos son instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque el único que puede autorizar un instrumento público es un notario. Ahí sí es la diferencia. Solamente el notario en ejercicio puede autorizar instrumentos públicos. Entonces, lo que usted como notario autoriza es un documento que es público, pero cuando usted lo autoriza como notario se denomina instrumento público. No se le puede denominar de otra forma, es instrumento público. ¿Alguien me puede dar 3 ejemplos de instrumentos públicos? Un auténtica ley. Mandato. Un mandato, una auténtica. Un testamento. Nacimiento. No, ese sería un documento público, pero no es un instrumento público. Miren, con el tema de la donación sí hay que ser bastante específico, porque si decimos donación es muy amplio. Entonces, si nos referimos a notariado, ¿donación de qué? Donación entre vivos, donación por causa de muerte. ¿Algún otro instrumento? Ejemplo. Una compraventa. Una compraventa de Bien inmueble. de bien inmueble, porque si decimos cuando usted va a la tienda a comprar un chicle, ahí en ese momento ya es una compraventa, porque hay un precio que pagó y hay un bien que usted tuvo, y eso ya es una compraventa. Por supuesto, es una compraventa un poquito más mercantil que civil. ¿Hipoteca, licenciado? Puede ser un instrumento. Una carta poder. Una carta poder. Y disculpe, no lo escuché tanto. Un acta matrimonial. Un acta notarial de matrimonio, por supuesto que es un instrumento público. Miren que yo siempre en la clase, estos años he querido hacer matrimonio, o sea, no de verdad, por supuesto, pero realizar por grupos matrimonios. Sin embargo, por las cantidades que he tenido generalmente, se me dificulta bastante, o sea, para que todos pasaran a hacer sus matrimonios. Bueno, primero porque tal vez se toman en serio lo del matrimonio y lo del beso, entonces eso no quisiera para la clase. Pero no va a ser que después tenga problemas yo legales o en decanatura por eso. Y segundo, que por la cantidad de personas, bastante complicado. Pero sí, en algún momento pues, me ha llamado la atención hacer el tema de realizar matrimonios. Y ahora con el tema de la virtualidad, que ya lo he mencionado varias veces, menos es factible eso. Sí, pero embargo, tal vez... en el voluntariado de civil sí nos pusieron a hacer actos matrimoniales. Yo me casé, eso iba a mencionar. Miren, pero solo aclaremos el matrimonio, porque actos matrimoniales suenan muy amplio y suena ya no solo el tema legal. Entonces, el acta de matrimonio. Celebrar un matrimonio. Sí, Lick, nos pusieron a hacerlas como una exposición y a la vez una
un acto de ceremonia y de acta de matrimonio, como nos enseñaron de cómo matrimonio. redactar. Nos enseñaron cómo redactar el acta y nos hicieron también cómo hacer la simulación del matrimonio. Bueno, sí, no sé qué, me imagino que el notariado lo recibieron con la licenciada, se me va el nombre de ella, la verdad. Silvia Andino. Ah, sí, Andrina. Ujú. Sí, ya. Perfecto, entonces otros ejemplos de instrumentos públicos. Miren, aquí si yo les pido ejemplo, créanme que puedo hacer un examen con ejemplos y van a encontrar todos los ejemplos posibles. ¿Me pueden seguir dando ejemplos, por favor? Constitución de sociedad, licenciado. Exactamente. ¿Alguien más? Legalización de firmas. Legalización de firmas es un instrumento. Trata de Un compraventa de un arma de atenazamiento. fuego. La compañera Amanda, ¿no le escuché eso? Sí, es que me interrumpieron. La compra de un arma de fuego. Sí, ese es un instrumento público y bastante formal, digamos, es de los más formales que hay. Auténtica. Contratos de arrendamiento, listo. Si van en escritura pública, sí. Porque muchas veces los hacen en documento privado, que la verdad que no es recomendable hacer un contrato de arrendamiento en documento privado, pero la gente a veces por ahorrarse algo hace de esa manera el contrato de arrendamiento. Que cuando yo menciono que es en documento privado es porque lo único que el notario hace en teoría es legalizar la firma de los contratantes. Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que usted como notario redacta todo el documento, lo privado y el instrumento público. O sea, no es que las partes le lleven a usted ya el contrato de arrendamiento redactado y usted solo legalice firmas. No, no sucede así. Es usted como notario quien redacta todo el instrumento público. Pero por supuesto, en honorarios va a ser diferente un documento privado con firma legalizada que un instrumento, ahí ese instrumento, en escritura pública. Entonces, es diferente. ¿Hago algún otro ejemplo? Las auténticas, Lick. Auténticas de firmas o de copias. Alguien, mire, lo hago para ver qué tal están ustedes en notariado. Sobre todo porque el notariado creo que sí es de las áreas que sí necesita bastante tema práctico para entender muchas cosas. ¿Alguien me puede leer ya, por favor, la definición de instrumento público? Donde dice el último párrafo. Definición de instrumento público. Enrique Jiménez Arnau lo define como documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Perfecto, le agradezco. Entonces ahí ya miramos, ya estamos viendo una definición ya del instrumento público. Entonces cuando ustedes les mencionen un instrumento público, es sinónimo de un documento autorizado por notario. O sea, eso tienen que entender. Únicamente el notario puede autorizar los instrumentos públicos, ya sea una simple legalización de firmas, una simple legalización de fotocopias o una constitución de una sociedad, que ahí estamos hablando de 12, 13, 14 páginas. Pero una simple legalización de firmas o una simple legalización de fotocopias, que puede ser una página, al igual que una sociedad, la constitución de una sociedad, que son 12, 13 páginas, ambos son instrumentos públicos, porque ambos son autorizados por un notario. ¿Me pueden leer, por favor,
El artículo 1 del Código de Notariado, por favor. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Muchas gracias. Entonces, mire, lo poco que hemos visto en estas clases que veníamos explicando del notariado, requisitos habilitantes, el notario, principios, características, funciones, todo eso que veníamos explicando sirve para algo en específico, que es donde se concreta la función notarial, que es en redactar el instrumento público. O sea, todo lo que hemos visto ahorita, que ha sido poco, la verdad ha sido poco. Su función esencial es esto, redactar el instrumento público. Que usted sepa los principios, que usted sepa las funciones, que sepa características, que sepa qué requisitos habilitantes hay, que sepa qué causas de inhabilitación hay, qué impedimentos hay. Es únicamente para que el notario pueda redactar el instrumento público. O sea, toda la función notarial, todo el conocimiento que ustedes puedan obtener es exclusivamente para redactar el instrumento público. Ahí es en la manera que usted concretiza su función. Así como un abogado defensor, cuando alega de palabra para defender derechos de sus clientes o lo hace por escrito, ahí está cumpliendo su función primordial. El notario, al momento de que redacta un instrumento público, está cumpliendo su función más esencial y más importante, que es darle esa solemnidad, darle validez, darle fuerza, robustecer los actos, los contratos y los hechos jurídicos de las partes. Es mediante el instrumento público que el notario presta su servicio como profesional, porque al final de cuentas el notario también es un profesional del derecho, no solo el abogado. Usted como notario también tiene que manejar civil, también tiene que manejar a veces laboral, inclusive para ciertas cosas penal. Usted también es un profesional del derecho, únicamente que su función la va a realizar al momento de redactar el instrumento público. Y eso creo que sería la diferencia más importante entre un abogado y un notario. La forma en que ambos cumplen con su función más esencial, que sería esta. Miren, yo creo que hasta el momento creo que hemos avanzado un poquito más. Ya no menciono nada, de verdad, de la virtualidad o presencialidad para que no vaya a ser que sigamos todo el año en virtualidad, entonces mejor ni decirlo. Entonces, espero que tengan un excelente fin de semana, que bendiciones para cada uno de ustedes, que logren realizar sus objetivos hoy, que tengan una excelente semana, se cuidan bastante. Y primero Dios, pues tenemos clases la otra semana. Un gusto siempre saludarlos, que estén bien. Gracias, licenciado. Buenas tardes.